Dios nos ha llamado. Amén. Así dice la Biblia. Pero, ¿para qué Dios nos ha llamado? Amén. Hay algo bien importante en la vida del cristiano cuando somos nosotros, cuando nosotros hemos recibido a Cristo Jesús como nuestro único Salvador. Dios nos ha llamado a algo. Y una de estas cosas bien importante en la vida cristiana lo vamos a aprender en el día de hoy. Y con la ayuda del Señor lo vamos a aplicar a nuestras vidas, empezando desde hoy con la ayuda del Señor. Siempre doy hincapié, siempre doy énfasis que es importante venir, escuchar la palabra de Dios. Gloria a Dios. Pero es más importante cuando uno viene con un corazón dispuesto a escucharla. ¿Y qué? Y ponerla en práctica, ponerla en obra. Como dice la palabra del Señor, no ser oidores, sino hacedores de la palabra del Señor. Nada hacemos si venimos a la casa del Señor, oímos palabra pero no la aplicamos. De nada sirve, ¿verdad? Tenemos que aplicarla. Tenemos que decirle al Señor, cada vez que venimos a la casa del Señor, Señor, por favor, habla a mi vida. Necesito en el día de hoy que me hables a mi vida. Quiero ser más como tú, como el himno, la alabanza que se cantó, el último alabanza que se cantó. Queremos ser como el Señor. Y para que eso ocurra, para que eso, ¿verdad?, suceda, no podemos ser oidores solamente de la palabra, sino que tenemos que ser hacedores de la palabra del Señor. Amén. Ahora, el tema que Dios me ha dado en el día de hoy es algunas razones para servir a Dios. Algunas razones para servir a Dios. Hay muchas razones. Pero yo voy a ver cuatro en el día de hoy. Y que el Señor nos ayude a cuando nosotros escuchemos, ¿verdad?, este estudio o este mensaje en el día de hoy, podamos aplicar, ¿verdad?, a nuestras vidas y que podamos ser, ¿qué?, siervos de Dios. Amén. Mire, si nos vamos a Mateo, vámonos a Mateo capítulo 20. Mateo capítulo 20, versículos 28. Los que no tengan Biblia, ahí en la mesa hay Biblia, pueden coger allí. Mateo capítulo 20, versículo 28. Y por favor, en reverencia a la palabra del Señor, vamos a estar de pie. Mateo capítulo 20, versículo 28. ¿Lo tenemos? Amén. Y dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, mire esto, sino para servir y para dar su vida en rescate por mucho. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos las gracias por Cristo Jesús, Padre. Que no solamente vino y murió por nosotros en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día, demostrando, Padre, que Él es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, Padre. Sino que también nos dio el ejemplo de cómo nosotros debemos vivir la vida cristiana, Padre. Te pedimos, Padre, que tu palabra no llegue a ti vacía, sino que primero haga lo que fue enviado, Padre. En el nombre de Jesús te pedimos estas cosas. Amén. Pueden sentarse, hermanos. El mismo Jesucristo un día le dijo a sus discípulos, yo no he venido, el Hijo del Hombre no ha venido para ser servido. Miren esto. Estamos hablando del creador del mundo. ¿Ok? Del quien hizo los cielos y la tierra y lo que todo está en él, en ellos. ¿Ok? Dice la palabra del Señor que allá en Génesis, que cuando empezaron a hacer esto, los cielos, empezaron a hacer los mares, la tierra, y cuando empezaron a hacer al hombre, dijeron lo siguiente, dijo el Señor lo siguiente, hagamos, oigan bien esto, hagamos en plural al hombre
a nuestra semejanza. ¿Ok? No dijo, haré. Él dijo, hagamos al hombre a nuestra semejanza. ¿Por qué hagamos? Está hablando en plural. Está hablando del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque los tres estaban ahí ¿cómo le puedo decir? En la construcción, ¿verdad? Diseñando la tierra. Dios como el cerebro, como el diseñador. Jesucristo como el verbo. ¿Ok? Jesucristo decía y se hacía. Y el Espíritu Santo dando vida. Gloria a Dios. 3 en 1. Entonces, como le dije, el tema de hoy, algunas razones para servir a Dios. El mismo Jesucristo, el creador del mundo, el rey del universo, el rey de reyes y señor de señores, el Dios de dioses, porque no hay otro Dios fuera de él, ni habrá otros. Cuando estuvo aquí, enseñó de que él no venía para ser servido. Miren esto. Los reyes están para ser servidos, ¿verdad que sí? Y ahí tienen sus sirvientes, sus siervos, y les sirven. Pero para eso no vino nuestro Señor Jesucristo. Él dijo que yo no he venido para ser servido, sino para servir y dar mi vida por muchos. Gloria a Dios. Es decir, que el mismo Jesucristo, siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Dios de la creación, nos da y nos dio el ejemplo de servir. Amén. Él nos dio el ejemplo. Ahí está el ejemplo. Nuestro Señor Jesucristo. Cuando estaban los discípulos, ¿qué hizo el Señor? No le limpió los pies. Enseñar de humildad. Enseñar de que era siervo. Wow, qué enseñanza, qué bendición. Ese era nuestro Señor Jesucristo. Pero hoy en día son muy pocos los que quieren servir hoy en día. Hoy en día hay muchos que lo que quieren ser servidos. Hoy en día hay muchos que lo que quieren, ¿cómo le puedo decir? Que lo que quieren son títulos. Profetas, apóstoles, salmistas, etcétera, etcétera. Y lo que quieren ser que les sirvan y no servir. Así estamos viviendo hoy en día. Pero no, el siervo de Dios es como su Señor, Jesucristo. Es un siervo. Sirve. Fue llamado ¿para qué? Para servir. Ese es nuestro llamado como cristiano. Para servir, no para ser servido. Eso fue el ejemplo que el Señor nos dejó. Ahora, pregunto, ¿qué quiere decir siervo? Un siervo es una persona que sirve a otra y está sujeta a su autoridad. Miren esto. ¿Ok? Un siervo es una persona que sirve a otra y está sujeta a su autoridad. Nosotros como cristianos somos siervos ¿de quién? De Dios. De Jesucristo. Nosotros nos sometemos a su autoridad. Nos sujetamos a su voluntad. ¿Se acuerdan la alabanza que cantamos último? Por eso hay que cantar con entendimiento. ¿Verdad? ¿Cómo es que decía? Y todo lo que tengo es tuyo. ¿Verdad que sí? Yo quiero mi voluntad a ti. Y por ahí sigue. No soy, ¿verdad?, un buen cantante. Pero habla de eso. De someternos al Señor. De ser siervos. De que, Señor, aquí estoy para ti. ¿Verdad que sí? Entonces la vida del cristiano es ¿qué? Servir al Señor. Muchos aceptan al Señor como Salvador. Miren esto. Muchos aceptan al Señor Jesucristo como Salvador, pero muy pocos lo aceptan como su Rey y Señor. Muy poquitos. Porque cuando se acepta al Señor como Rey y Señor, usted está diciendo, Señor, heme aquí, haz conmigo lo que tú quieras. Aquí está tu siervo. ¿Ok?
¿Ok? Quiero hacer tu voluntad y solamente tu voluntad. Y son muy poquitos los que aceptan al Señor como rey y Salvador. ¿Ok? Como Señor y Rey y Señor. ¿Ok? Porque ya uno se convierte en un siervo. Ya uno vive una vida consagrada a Él. Ya uno vive una vida en santidad para Él. Y son cosas muy diferentes, son, ¿verdad?, dos pasos diferentes. Estamos hablando de la regeneración y estamos hablando de la santificación, que son, ¿verdad?, pasos de la vida cristiana. Amén. Pero para eso estamos llamados, para servir a nuestras familias, para servir en nuestros matrimonios, para servir a nuestra esposa, a nuestro esposo, para servir a nuestros hijos, para servir en nuestra comunidad, para servir en la iglesia. Para eso nosotros somos llamados a servir. Ahora, tengo, como dije, 4 puntos en el día de hoy. ¿Ok? Hay bastantes puntos. Hay bastantes razones para servir a Dios. Amén. Pero solamente tengo 4 en el día de hoy y que pueda ser de bendición para cada uno de nosotros, que cuando nosotros salgamos de aquí, tengamos nosotros en nuestra mente, ahora entiendo estas razones por qué yo debo y tengo la responsabilidad de servir a Dios. Amén. El primer punto se encuentra en 1 Corintios. El primer punto se encuentra en 1 Corintios capítulo 12. Versículos del 4 al 11. 1 Corintios capítulo 12, versículo del 4 al 11. Y estamos hablando, primer punto, Dios nos ha dotado para servir. ¿Sabía eso? Cuando nosotros aceptamos a Cristo Jesús, automáticamente el Espíritu Santo nos empieza a dotar con dones. Para nosotros, ¿qué? Poder servir a la iglesia, a los hermanos, a la comunidad, al mundo. Amén. Dios nos ha dotado para servir. 1 Corintios capítulo 12, versículos 4 al 11, y dice lo siguiente. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Para provecho. ¿Ok? Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Amén. Es decir, hermano, cuando nosotros aceptamos a Cristo Jesús, automáticamente, mire, Dios nos da dones. Algunas veces ya nacimos con esos dones. Lo que pasa es que no lo conocemos, que Dios nos ha dado esos dones hasta que nosotros aceptamos a Cristo Jesús y entendemos entonces los planes de Dios. ¿Ok? Algunos del Señor le da ese don de la música. Un don increíble, chiquitito. La música. Predicación. Y otros, ¿verdad? Como el administración. Pero todos estos dones, queridos hermanos, ¿es para qué? Para utilizarlo para la gloria del Señor y la edificación de la iglesia. Para el avance del Evangelio de Cristo Jesús, hermanos.
Hay dones, hermanos, que Dios da a hermanos y hermanas que son don de servicio, que siempre están sirviendo. Hermano o hermana, que necesita, estoy aquí para... Pero es un don. ¿Vio? Ahora, ¿quién aquí ha recibido un regalo? ¿Algún regalo? Levántame, sin miedo, regalo, un regalo. De cumpleaños, Navidad, aniversario, o que venga alguien, le dé un regalito, mire. ¿Verdad que sí? Yo creo que cada uno ha recibido un regalo en algún momento de su vida, ha recibido un regalo. ¿Verdad que sí? Ahora, vamos a suponer que a mí me regalaron un regalo y me lo dan. En Navidad, pues vamos a ponerlo así, está bajo el arbolito y hay muchos regalitos ahí. Y usted sabe cómo son los niños, esperando ese tiempo, ¿verdad? Para abrir sus regalos. Y ahí están y con sus regalos. Y lo abren. ¿Verdad que sí? Cuando lo abren, lo echan por un lado. ¿Qué hacen? ¿Ah? Vamos, ¿qué hacen? Usted cuando ha recibido algún regalo, ¿qué hace? Lo echa para el lado. Lo abre, lo abre, pero después que lo abre, ¿qué hace? Perdón, usarlo. Ahí está. Dios nos ha dado regalos, nos ha dado dones. Don o dones quiere decir un regalo de parte de Dios. Y cuando nosotros recibimos ese don, ese regalo de parte de Dios, no es para que, mire, ponerlo al lado o ponerlo en el bolsillo. No. ¿Es para qué? Para usarlo. Porque Dios le dio ese don para un propósito. Y lo tiene que utilizar. Si tengo un regalo, me regalan esto, los abro, ¡ay, qué bonito un regalo! ¡Oh, un celular! Ahí está. No, rapidito lo conecto y rapidito. Y lo empiezo a ¿qué? Lo empiezo a utilizar. Porque para eso son los regalos, un reloj, un carro, lo que sea, ¿verdad que sí? Igual que Dios. Dios le ha dado dones a ustedes. Dios le ha dado regalos a ustedes, hermanos. ¿Ok? Y eso es para utilizarlo. Eso no es para enterrar, eso no es para enterrarlo. Eso es por lo menos ponerlos en el banco para que cojan intereses, hermano. Por lo menos para que cojan intereses. ¿Ok? Eso es para utilizarlo para la gloria de Dios. Usted sabe el don que Dios le ha dado. Aquí desde que empecé dije lo siguiente. Aquí cada uno tiene un don, por lo menos un don. Por lo menos un don. El que es creyente, aceptado a Cristo Jesús, por lo menos un don tiene. Y hay que utilizarlo para la gloria de Él, para el avance del evangelio. Amén. Si Dios te ha dado el don de enseñanza, utilícelo. Por algo Dios se lo enseñó. Perdón, por algo Dios se lo dio. De cántico, utilícelo para la gloria de Dios. Amén. Si Dios le ha dado el don de predicar, utilícelo. También le vamos a ayudar para que ese don se vaya desarrollando para la gloria del Señor. Amén. Hay unos niños que le encanta cantar. Eso no se puede ignorar. Eso no se puede ignorar. Le encanta cantar, pues entonces hay una señal de que algo hay en ellos ahí dentro. Que hay que empezar, mira, a desarrollarlo. ¿Vio? Y que den frutos. Amén. Igual que cada uno de nosotros acá. Tenemos por lo menos un don. Por lo menos uno. Y hay que utilizarlo. Hay que utilizarlo para la gloria del Señor. Amén. Por lo menos hay que ponerlos en el banco. Para que cojan por lo menos intereses. ¿Ok? Gloria al Señor. Dios nos ha dotado para servir. Ese don que Dios nos ha dado, nos lo ha dado ¿para qué? Para servir. A la iglesia, a los hermanos, a la comunidad, etcétera, etcétera. Amén. Gloria al Señor. Segundo punto. Y nos vamos a Santiago. Nos vamos a Santiago, capítulo 2.
versículo 14 al 17. Y dice, segundo punto, apunte ahí si está apuntando. Al servir, demuestra tu fe. ¿Ok? Al servir, está demostrando nuestra fe. Vamos a ver lo que dice Santiago, capítulo 2, versículo 4, 17. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Amén. Cuando uno sirve, cuando uno se convierte en siervo del Señor, nuestra fe es el motor, ¿ok? Primordial. Es lo que nos va a impulsar a nosotros a servir, ¿ok? Porque tenemos fe. Y según la palabra del Señor nos dice que la fe sin obras es muerta. Es decir, que la fe, en otras palabras se puede decir que la fe sin servir al prójimo, a la iglesia, a la comunidad, nuestra fe es muerta. Porque si vemos nosotros una necesidad y sabemos que el hermano o la hermana, como decimos en Puerto Rico, está pasando el Niágara en bicicleta, y nosotros sabemos y nos hacemos de la vista larga y no vamos a servirle, a ayudarle, nuestra fe es en vano. Es en vano. ¿Qué fe entonces nosotros tenemos? ¿Qué fe? Si sabemos que el hermano está pasando el Niágara en bicicleta, o está entre azul y buenas noches, está cojeando, ¿me entienden? Que la cosa está bien fea y nosotros lo sabemos y no le ayudamos. Óigame, ¿qué fe es esa? No, hay que servir. Hermano, ¿qué necesita? Veo que la cosa está como, ¿qué tiene? ¿Qué necesita? Aquí estoy para ayudarle. Servicio. Sabiendo que el hermano o la hermana o el vecino, compañero de trabajo, sea quien sea, prójimo, sabemos que está pasando necesidades y lo sabemos y no hacemos nada. Y nos llamamos cristianos, mire, por favor. ¿Ok? La palabra nos enseña y nos dice que ¿cómo? Tú dices que amas a Dios y tú ves a tu hermano que lo ve y lo ve en necesidad, no le ayuda. ¿Cómo va a decir que lo amas? ¿Y cómo va a decir que amas a Dios que tú no lo ves? Mire eso. No. La fe sin obra es muerta. Eso se llama religión. ¿Ok? Y no relación con Dios. ¿Ok? Porque cristianos somos servidores. El cristiano, nosotros, cuando vemos la necesidad, acudimos. Aunque también si lo que tenemos es un bollo de pan, lo picamos por la mitad, hermano, esto es lo que tengo, pero mira, aquí en el nombre del Señor, nos los vamos a comer aquí los dos. Olvídese, Dios va a suplir. Así es. Entonces, el segundo punto fue, al servir demuestra tu fe. Si vemos la necesidad, si vemos nosotros a alguien, si vemos aquí en la iglesia y vemos la necesidad en la iglesia, que hace falta algo o hace falta cubrir un espacio, y usted lo sabe y no hace nada, su fe es en vano.
¿Ok? El primer punto, Dios nos ha dotado para servir. Segundo punto, al servir, demuestra tu fe. Dios nos ha dado la gran comisión, hermanos. ¿Sabían eso? La gran comisión, ¿cuál es? ¿Quién me puede decir cuál es la gran comisión? Vamos. Ir y predicar el evangelio a toda criatura. Esa es la gran comisión. Si nosotros no hacemos esa gran comisión, nuestra fe es en vano. ¿El por qué? Porque nosotros vemos a las personas que están necesitadas espiritualmente y no le ayudamos. Tenemos la medicina, tenemos el antídoto de esa persona, de ese cáncer que se llama pecado. ¿Ok? Y no se lo estamos dando. Le pregunto, si una persona está enferma y usted tiene la medicina, ¿qué hace? ¿Se lo niega o se lo da? Lo comparte. ¿Qué hace? ¿Verdad que sí? Lo comparte. Mira, ¿qué tiene? ¿El dolor de cabeza? Pues mira, aquí tengo Tylenol, aquí está. Para que resuelva eso ya. ¿Ok? Es lo mismo. Espiritualmente hablando. Dios, Jesucristo, nosotros los cristianos conocemos cuál es el antídoto, cuál es la solución al cáncer que se llama pecado. Y sabemos que Jesucristo es la solución. Y si no lo compartimos la medicina a ese que está enfermo, hermanos míos, nuestra fe es en vano. Porque estamos viendo la necesidad y no la estamos supliendo. ¿Ok? Somos llamados a servir a Jesús. Él nos dio el ejemplo a nosotros. Somos llamados a ser siervos del Altísimo. Muy poquitos no les gusta que le llamen siervos ni siervas. No, lo que quieren es que le llamen por títulos. Hermano, ser siervo de Dios es el privilegio más grande que puede tener el ser humano. Ser siervo de Dios. No hay privilegio más grande que pueda tener un hombre, una mujer, un joven. Llamarse ser un siervo de Dios. ¡Wow! Siervo del Rey del universo, del Creador de los cielos y la tierra. ¡Wow! ¡Qué más privilegio! ¿Ah? Tú puedes ser, hermanos míos, empleado o empleada de la reina Isabel, de Inglaterra, de España, del presidente de los Estados Unidos. Pero, hermanos míos, eso no se compara con ser siervo de Dios, del Creador de los cielos y la tierra. No se compara. Gran privilegio es ser siervo de Dios. Amén. Qué bendición es ser siervo del Señor. Tercer punto. Déjame dejar mis regalitos por acá. Primer punto fue Dios nos ha dotado para servir. Segundo punto, al servir demuestra tu fe. Tercer punto, ¿por qué debemos de servir? ¿Por qué debemos de servir a Dios? Sencillo, porque los obreros son pocos. ¿Ok? Y si nos vamos a Lucas, vamos a ver lo que dice nuestro Señor Jesucristo respecto a esto. Lucas capítulo 10, versículo 2. Dice así, y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Wow. Una de las razones por qué debemos de servir a Dios es porque los obreros son pocos. ¿Ok? Poquitos en la iglesia quieren servir a Dios. ¿Ok? Y cuando yo digo servir a Dios, no es venir el domingo. No. Servir a Dios es
Cuando tú vienes y como dije, ve la necesidad, hermano pastor, ¿qué te puedo ayudar? Hermano pastor, estoy aquí para ayudar en la iglesia. Cuando usted dice eso, usted en otras palabras está diciendo, Dios mío, estoy aquí dispuesto. Estoy aquí. Hazlo conmigo lo que tú quieras. Soy tu siervo. ¿Ok? Necesitamos obreros en la viña del Señor. Necesitamos hombres, mujeres, jóvenes, dispuestos a pagar el precio. Servir al Señor. ¿Ok? Necesitamos hombres, mujeres, jóvenes, arriesgados, intrépidos, atrevidos. ¿Ok? ¿Cómo necesitamos siervos de Dios así? Hoy en día. ¿Ok? Que digan, Señor, ¿a dónde hay que ir, Señor? Para allá voy a ir. ¿A dónde hay que ir? A la luna me voy. No hay problema. Porque uno es un siervo. Cuando uno oye la voz de Dios, Señor, bueno, la luna es un ejemplo, por favor. ¿Ok? Please, ¿verdad? Es un ejemplo. Pero conozco yo y he visto testimonios de hermanos. Yo vi un testimonio de un hermano que él era dentista, tenía su negocio de dentista y estaba bien cómodo él, hablando económicamente. Muchos clientes, negocio creciendo, tenía no sé cuántas oficinas, empleados. Estaba, voy a decir una palabra y perdone si es ofensiva a su país. Yo soy de Puerto Rico, ¿verdad? Y estaba bollante, ¿ok? Es decir, tenía mucho pisto, mucho dinero, muchos pesos, mucho, ¿me entiende? O lempiras, como dicen allá en Honduras, ¿verdad? ¿Me entiende lo que quiero decir, verdad? Estaba, mire, él era cristiano y un día oyó la voz del Señor en su corazón y le dijo, quiero que dejes todo y que te vayas al Salvador como misionero, tú y tu familia. ¿Qué hizo él? Como todo un siervo del Señor, le dijo a la familia y está en El Salvador. Como misioneros. Lo dejaron todo. ¿El por qué? Porque ellos no solamente recibieron al Señor como su único Salvador, sino también como Rey y Señor de sus vidas. Ahí está la diferencia. ¿Ok? Ahí está la diferencia. ¿Ok? ¿Y qué bendición es eso? Y así fue. Recibió el llamado del Señor, obedeció el llamado y Dios le ha bendecido. ¿Cómo le puedo decir? De muchas formas diferentes. Y lo dejó todo. Ahora está allá en El Salvador como misionero y su, ¿cómo le digo? Su carrera lo está utilizando allá para esas personas que están por allá. ¿Me entiendes? Que tienen de bajos recursos y que nunca han visto un dentista y no han podido dar un tratamiento. Ahí está él. Qué bendición, qué tremendo, ¿verdad? Así es. Así es cuando nosotros somos siervos del Señor. Amén. Los obreros son pocos. Pero hay algunos que, y esto es cierto, hay algunos que oyen la voz de Dios y se hacen los locos. ¿Verdad, hermano? De veras. Oyen la voz de Dios y saben que el mensaje le está hablando en el corazón. ¿Sí? Es cierto. Si hoy oyeres mi voz, no endurezcáis vuestros corazones, dice el Señor. ¿Ok? Así es. No, porque es que me pierdo los juegos de fútbol. No, porque es que después pues no puedo hacer lo que me gusta. No, es que sin número de excusas para el Señor como Moisés. ¿Ok? Como Moisés. No, Señor, pero es que no puedo hablar. Ahí está Aarón. Señor, pero ¿qué yo le voy a decir cuando ellos me vean? ¿Qué le voy a decir yo a ellos, Señor? ¿Que quién me envió? Pues mira, dile que cuando tú vayas allá, te envió
el gran yo soy. Ellos van a saber quién es. Señor, pero ¿qué señal le voy a dar? Mire, ahí está tu stick, tu vara, ponlo ahí y voy a dar señal. Excusa tras excusa, excusa tras excusas. Y así somos nosotros también. Cuando el Señor habla en nuestras vidas, en nuestros corazones, excusa, excusa, excusa tras excusas. Les voy a decir algo, hermanos, ¿ok? Va a llegar el día que no va a haber más excusas. Va a llegar el día que un día vamos a estar delante del trono del Señor. Y allí no va a haber excusas. Las excusas se acabaron. Ya no hay excusas. ¿Qué hiciste con el llamado que te di? ¿Qué hiciste con aquello que te di? ¿Qué hiciste con esto? ¿Qué hiciste con otro? Señor, no, es que María se fue a lavar ropa y se le acabó el jabón. Allí no existe eso. No va a existir. No. Ahora es el momento de obedecer a Dios. ¿Ok? Isaías estuvo en la presencia de Dios. Y el Señor decía, ¿a quién enviaremos? ¿A quién enviaremos? Y dijo el siervo, Señor, heme aquí, envíame a mí. ¿Ok? Hermanos, si Dios le está llamando, ¿ok? Si Dios le ha hecho un llamado a usted, algún día usted va a dar cuenta por ese llamado. ¿Ok? Porque algún plan Dios tiene con usted. ¿Ok? Los obreros son pocos. Mucho trabajo, mucho trabajo. Mucho trabajo. ¿Ok? Pero poquito el obrero. ¿Por qué? Porque hemos oído la voz de Dios. Y nos hemos hecho de la vista gorda. Como decimos en Puerto Rico, nos hemos hecho el chivo loco. Esto no es conmigo. ¿Ok? Necesitamos obreros. Necesitamos obreros en la viña del Señor. Por eso es que tenemos que servir a Dios. Primero, porque Dios nos ha dotado para servir con sus dones. Segundo, porque al servir demuestra tu fe. Y tercero, los obreros son pocos. Y el último, para terminar, y esto es bien interesante y bien bonito, por favor. Usted que es padre, escuche bien esto. ¿Ok? ¿Por qué debemos de servir al Señor? Porque los niños imitan lo que ven. ¿Ok? No lo que escuchan. Si nos vamos a Proverbios, ya sabemos ese versículo bíblico, pero lo vamos a leer. Proverbios 22, capítulo 22, versículo 6. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no sé qué apartará de él. ¿Ok? Instruye al niño en su camino. Hermanos, la mejor manera que nosotros podemos instruir al niño es con el ejemplo. No hay de otra. ¿Ok? Con el ejemplo. Debemos de instruir a nuestros niños con nuestro ejemplo. Esto lo he visto yo muchas veces y pasa mucho en los jóvenes. ¿Ok? Usted podrá enviar a su hijo o a su hija a la iglesia y ellos van. Cuando tienen 9, 10, 11, 12, 13 y ellos van. No hay problema. Pero va a llegar el momento. Va a llegar la edad que van a decir, mijo, vaya a la iglesia. Y le van a responder, sí, pero ¿y por qué tú no vas? ¿Por qué tú me dices que yo vaya, pero tú no vas conmigo? Eso lo he visto tantas veces.
Porque lo envían a 9 añitos, 10 añitos, y ¿sabes cómo son los niños? Y van, y van. Pero cuando van madurando y van mirando para el lado, ¿y dónde está papi, dónde está mami? Entonces, ¿para acá vengo a la iglesia? ¿Para qué? Si mis papás no me vienen. Le he visto tantas veces. ¿Por qué debemos de servir a Dios? Porque los niños aprenden con nuestro ejemplo. ¿Ok? Tú les puedes hablar, les puedes decir, les puedes, ¿verdad?, seguir recalcando, pero a la larga algún día le van a decir, se lo van a reprochar. Pero tú no vas. ¿Por qué me está mandando a que vaya a la iglesia? El ejemplo es importante. El ejemplo. ¿Ok? Entonces, ¿por qué debemos de servir a Dios? Porque los niños imitan lo que ven, no lo que escuchan. ¿Ok? Que el Señor nos ayude en el día de hoy a que nosotros podamos ser siervos verdaderos de Dios. Que podamos ser el ejemplo, que los dones que Dios nos ha dado a nosotros los podamos utilizar para la gloria de Dios, para el avance del ministerio. Amén. Que nosotros podamos que nuestra fe pueda demostrar esta vida de servicio hacia los demás. Amén. Que nosotros podamos ¿qué? Podamos ser ¿qué? Obreros en la viña del Señor. Necesitamos obreros. Y si no le servimos a Dios, pues entonces estamos escasos de obreros. Y cuarto y último, porque los niños necesitan ver el ejemplo de nosotros. Amén. Vamos a estar de pie. Estas son algunas razones para servir a Dios. El por qué debemos de servir a Dios. Amén.